Un mecánico negro ayuda a una novia escapada, ignorando que su exprometido era un millonario despiadado. Si le tocas aunque sea un cabello, te aseguro que te lamentarás por el resto de tus días miserables. Daniel Harris permanecía en el portal de su vivienda, contemplando a tres individuos elegantemente vestidos que acababan de descender de un BMW oscuro. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. El más corpulento esbozó una sonrisa burlona, evidentemente sin considerar seriamente la advertencia de un técnico automotriz de 46 años. 12 horas atrás, Daniel jamás habría pensado que el acto sencillo de transportar en su vehículo a una dama angustiada durante una tormenta transformaría su existencia en una tortura. Pero al observar aquella silueta solitaria avanzando descalza por la autopista a las 3 de la madrugada, aún portando un elaborado traje nupcial empapado, su impulso protector superó a la cautela. «Por favor, asístame», le había murmurado cuando detuvo el automóvil con los ojos enrojecidos por el llanto. «No tengo dónde refugiarme». Daniel reconocía esa expresión. Era la misma desesperanza que había contemplado en el reflejo después de perder su empleo en el taller principal de la localidad, cuando descubrió que la reducción de personal había sido realmente una excusa para contratar únicamente a empleados blancos. La diferencia radicaba en que él había batallado y había logrado establecer su propio negocio en la periferia. Aquella dama parecía haber abandonado toda resistencia. «Soy Victoria», mientras se aclimataba en el asiento del acompañante. «Hace 3 horas escapé de mi propia ceremonia nupcial». Durante el recorrido hacia su hogar, Daniel supo que ella había abandonado una existencia de opulencia para huir de un novio dominante. Lo que no supo era que Ricardo Fuentes, heredero de un imperio de bienes raíces, no solamente era controlador, sino también peligroso. Y los individuos como él no toleraban perder sus posesiones, especialmente ante alguien a quien consideraban inferior. Victoria descansó en el sofá del salón, exhausta. Daniel permaneció despierto preparando café y reflexionando sobre lo sospechoso que parecía toda aquella circunstancia. Las damas adineradas no huían de matrimonios millonarios para ocultarse en residencias de las afueras, a menos que estuvieran escapando de algo mucho peor que una vida tediosa. Fue a la mañana subsiguiente cuando aparecieron los individuos de traje. No tocaron la puerta, simplemente la empujaron e ingresaron como si fueran los propietarios del lugar. El jefe, un sujeto calvo con una cicatriz en el rostro, fue directo al asunto. ¿Dónde se encuentra la prometida del patrón? Daniel sintió que algo conocido crecía dentro de su pecho. Era la misma ira silenciosa que experimentaba cuando los clientes adinerados lo observaban con desconfianza al ingresar al taller, como si él fuera a sustraerles los automóviles. La misma indignación que sentía cuando la policía lo detenía para una revisión rutinaria 3 veces mensualmente. «No conozco de qué prometida están hablando», respondió serenamente, aunque sabía que Victoria estaba oculta en la habitación trasera. El individuo se carcajeó y extrajo su teléfono celular. «Jefe, la localizamos. Está con un mecánico». La manera en que pronunció mecánico dejaba claro lo que realmente pensaba. En los minutos posteriores, Daniel escuchó la voz de Ricardo Fuentes por el altavoz, destilando amenazas que harían retroceder a cualquier persona ordinaria. Pero Daniel Harris no era una persona ordinaria. Era un hombre que había construido su dignidad piedra a piedra, cliente a cliente, después de que el sistema intentara aniquilarlo. Y algo en el tono arrogante de ese multimillonario, en su absoluta certeza de que podía intimidar a quien deseara, despertó en él una determinación que sorprendió incluso a Daniel. Quizás era porque reconocía en Victoria la misma desesperanza que él había experimentado. O quizás era simplemente porque individuos como Ricardo tenían que aprender que no todo en este mundo estaba disponible para compra. Mientras los matones se retiraban con promesas de regresar, Daniel observó a Victoria emerger de su escondite temblando. Ella murmuró una disculpa y mencionó que era preferible marcharse antes de ocasionar más inconvenientes. «No», respondió Daniel, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Tú permaneces aquí, y si tu jefe desea recuperar algo, tendrá que enfrentarme primero». Lo que ni Victoria ni los matones sabían era que Daniel Harris había aprendido algunas lecciones muy valiosas sobre la paciencia y la planificación durante sus años de lucha contra los prejuicios. Y los individuos como Ricardo Fuentes, acostumbrados a conseguir todo con dinero e intimidación, siempre cometían el mismo error fatal. Subestimaban completamente a aquellos a quienes consideraban inferiores. Si te está agradando esta historia de valor y resistencia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Daniel estaba por descubrir sobre su visitante millonario cambiaría completamente las reglas de este juego.
3 días después de la visita de los matones, Daniel descubrió lo que significaba enfrentarse a un individuo con recursos ilimitados y sin escrúpulos. Ricardo Fuentes no había mentido sobre sus intenciones. Él realmente regresaría, pero no de la forma que Daniel anticipaba. Todo comenzó el lunes por la mañana cuando Daniel llegó al taller y encontró 2 vehículos policiales estacionados enfrente. El detective García, un hombre blanco de mediana edad con expresión aburrida, sostenía una orden de allanamiento. Hemos recibido una denuncia anónima sobre piezas sustraídas que se comercializan en este establecimiento, anunció García claramente sin creer en su propia investigación. Vamos a tener que revisar todo. Daniel observó en silencio mientras registraban cada rincón del taller que había construido con sus propias manos. Sabía exactamente quién estaba detrás de aquella farsa, pero también sabía que protestar solo confirmaría los prejuicios que García ya tenía. Fue durante el registro cuando Daniel recibió la primera llamada. Número privado. ¿Te ha agradado el espectáculo, Daniel? La voz de Ricardo era suave, casi amable. Esto solo ha sido el calentamiento. Tienes 24 horas para devolverme lo que me pertenece. Victoria no es posesión de nadie. Ricardo se carcajeó. Ah, pero te equivocas. Cuando invertimos $300,000 en la boda de alguien, ella se convierte automáticamente en un activo. Y yo protejo mis activos. La llamada se cortó. Daniel guardó el móvil y observó a los policías terminar el registro infructuoso. García se acercó visiblemente avergonzado. No hemos encontrado nada sospechoso. Disculpe las molestias. Cuando los policías se marcharon, Daniel se sentó en la silla de su pequeño despacho y se permitió un momento de reflexión. No era la primera vez que se enfrentaba al sistema tratando de derribarlo. Había crecido en Detroit en los años 80 cuando ser un chico negro e inteligente significaba ser sospechoso automático de cualquier cosa que saliera mal en el barrio. Su padre, Samuel Harris, había sido mecánico durante 40 años en Ford hasta que una reorganización corporativa eliminó redundancias, código para despedir a los trabajadores negros más viejos y experimentados. Daniel aún recordaba las palabras de su padre. Hijo, intentarán quebrarte de todas las formas posibles. Tu fortaleza no está en devolverles el golpe, sino en ser más inteligente. El martes la presión aumentó. 3 clientes habituales cancelaron servicios programados, todos con la misma excusa evasiva de cambio de planes. Daniel sospechaba que Ricardo había encontrado la manera de llegar a ellos. Por la tarde, Victoria apareció en el taller con 2 tazas de café y una expresión preocupada. Daniel, tal vez debería irme. No deseo que pierdas tu negocio por mi culpa. Él aceptó el café estudiando el rostro de ella. Victoria había pasado los últimos días ayudando con la contabilidad del taller, organizando archivos y demostrando una capacidad impresionante para los números que no encajaba con la imagen de muñeca de lujo que Ricardo probablemente cultivaba. Cuéntame sobre él, dijo Daniel simplemente. Victoria se sentó en la silla de al lado mirando por la ventana sucia del taller. Ricardo lo controla todo a través del dinero. Cuando salíamos juntos, él pagaba mis facturas, mi apartamento, mi coche. Pensé que era generosidad, pero no lo era. Era una inversión. Cada regalo venía con expectativas. Cada favor tenía intereses compuestos. Ella se rió con amargura. Cuando empecé a cuestionar sus decisiones sobre nuestra vida, él simplemente me cortó la tarjeta de crédito. Dijo que me estaba ayudando a entender las prioridades. Daniela sintió. Conocía bien ese tipo de control, pero lo que realmente me asustó fue descubrir cómo trataba a las personas que consideraba inferiores, empleados, camareros, cualquiera que no pudiera comprar. Victoria miró directamente a Daniel. Hablaba de ustedes como si fueran problemas que había que gestionar, no personas. El miércoles, la escalada continuó. Daniel llegó al taller y se encontró con una desagradable sorpresa. El propietario del edificio, el señor Gómez, estaba allí con 2 hombres trajeados. Daniel, tengo que hablar contigo sobre el alquiler. Gómez era un hombre mayor que le había alquilado el local a Daniel durante 5 años sin problemas. Ahora evitaba mirarlo. He recibido una oferta muy generosa por este edificio. Voy a tener que pedirte que lo desocupes a finales de mes. Uno de los hombres trajeados se acercó y le tendió una tarjeta de visita. Fuentes Properties. Estaremos encantados de ayudarte con la transición. Daniel guardó la tarjeta sin mirarla. ¿Cuánto le ha ofrecido? El doble del valor de mercado, murmuró Gómez. No puedo rechazarlo. Después de que se marcharan, Daniel se sentó en su escritorio y analizó la situación. Ricardo estaba jugando un juego calculado. Primero,
destruir su reputación con investigaciones falsas. Segundo, sabotear a sus clientes. Tercero, quitarle su lugar de trabajo. Era una estrategia que él reconocía, la misma que había visto utilizar a las grandes empresas contra los pequeños empresarios negros durante toda su vida. Pero Ricardo había cometido un error fundamental. Había dado por sentado que Daniel era solo otro obstáculo que eliminar con dinero y presión. Lo que Millonario no sabía era que Daniel Harris se había pasado toda la vida estudiando a hombres como él, entendiendo cómo pensaban, cómo operaban. Y lo más importante, Daniel había aprendido a documentarlo todo. Esa noche, mientras Victoria dormía en el sofá, Daniel encendió el ordenador y empezó a investigar. Ricardo Fuentes, heredero de un imperio inmobiliario, hijo de una familia que había amasado su fortuna con contratos gubernamentales dudosos en los años 60. Interesante. Daniel abrió una carpeta en su escritorio. Durante los últimos 3 días había fotografiado discretamente cada coche que se detenía frente al taller, anotado cada llamada extraña, grabado cada amenaza. Incluso había guardado la tarjeta de Fuentes Properties. Él sonrió por primera vez en días. Ricardo creía que estaba persiguiendo un mecánico asustado de las afueras. En realidad estaba lidiando con alguien que había aprendido desde niño que la supervivencia dependía de estar 3 pasos por delante de los depredadores. El jueves trajo la escalada final. Daniel estaba trabajando debajo de un coche cuando oyó voces conocidas. Salió a gatas y se encontró con los mismos matones de la primera visita, pero esta vez no estaban solos. Ricardo Fuentes había venido en persona. Alto, bien vestido, con esa confianza arrogante que solo el dinero generacional puede comprar. Ricardo examinó el taller como si estuviera inspeccionando algo repugnante. «Así que tú eres el valiente mecánico», dijo sin extender la mano. «Victoria, querida, ya has jugado bastante. Es hora de volver a casa». Victoria salió de la oficina, pero se quedó junto a Daniel. «Esta es mi casa ahora». «No seas ridícula. Mira este lugar». Ricardo gesticuló con desdén. «Naciste para vivir en mansiones, no para esto. Y tú naciste para ser dueño de personas», dijo Daniel por primera vez. Ricardo lo estudió con interés académico. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? Hombre, yo destruyo empresas enteras antes del desayuno. ¿Crees que un pequeño taller en las afueras supone algún reto?» Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de Daniel que sus opresores no podían ver. Una determinación silenciosa alimentada por la propia arrogancia que intentaban imponer. Lo que ese hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia y Daniel Harris había pasado toda su vida aprendiendo a ser lo suficientemente paciente como para cobrar intereses compuestos por injusticias como esta. Lo que Ricardo Fuentes no sabía era que Daniel Harris había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de la paciencia estratégica mientras el millonario celebraba sus pequeñas victorias. La investigación policial, los clientes perdidos, el desalojo inminente. Daniel estaba jugando un juego completamente diferente. El viernes por la mañana, Daniel recibió una llamada inesperada que lo cambiaría todo. «Señor Harris, soy Marcos Romero del Departamento de Investigaciones del Servicio de Impuestos Internos. ¿Podemos hablar?» Daniel casi se echó a reír. Después de la policía local, el propietario del inmueble y las amenazas directas, Ricardo había escalado hasta las agencias federales. Pero cuando el agente Romero apareció en el taller 1 hora más tarde, Daniel se dio cuenta de que algo era diferente. Romero era un hombre negro de unos 50 años con ese aire cansado de quien ha visto mucha corrupción a lo largo de su carrera. Él examinó el taller con aprobación, fijándose en la impecable organización y los certificados de cualificación que colgaban de las paredes. «Señor Harris, hemos recibido una denuncia por evasión fiscal relacionada con este negocio», dijo Romero, pero su tono era más cortés que investigador. «Necesitaré ver sus libros contables de los últimos 3 años». Daniel se los entregó sin dudarlo. Había aprendido desde joven que la transparencia total era la mejor defensa contra las acusaciones falsas. Mientras Romero examinaba los documentos, Victoria les trajo café a ambos. Fue durante esa revisión que Romero hizo un comentario aparentemente casual. «Interesante. Esta es la 3ª investigación que recibo este mes relacionada con pequeños empresarios negros denunciados anónimamente por evasión fiscal». Daniel dejó de limpiarse las manos. «¿La 3ª? Todas las denuncias proceden del mismo bufete de abogados, Fuentes y Asociados». Romero miró directamente a Daniel, y todas las empresas investigadas tenían alguna conexión con disputas que involucraban a Ricardo Fuentes. El agente cerró la carpeta. «Sus registros son impecables, señor Harris.
No hay ninguna prueba de irregularidad, pero puedo darle un consejo. Los hombres como Fuentes vienen aquí. Tras la marcha de Romero, Daniel se sentó con Victoria en la pequeña oficina. Ella había estado inusualmente callada durante toda la visita. «Hay algo que no me has contado sobre Ricardo», dijo Daniel. No como una pregunta, sino como una constatación. Victoria suspiró profundamente. Cuando salíamos juntos, él me enseñaba cosas, documentos, contratos, conversaciones grabadas. Decía que era para que yo entendiera cómo funcionaba realmente el mundo. ¿Qué tipo de cosas? Sobornos a funcionarios públicos para conseguir licencias de construcción, amenazas a pequeños propietarios para forzarles a vender, esquemas de lavado de dinero a través de obras sobrevaloradas. Victoria miró por la ventana. Él pensaba que me impresionaría su poder. Daniel sintió que algo se movía en su pecho. ¿Tienes pruebas de eso? Lo fotografié todo con mi celular. Pensé que algún día podría necesitarlo. Ella sacó un smartphone del bolsillo. Nunca borré nada. Durante las 2 horas siguientes, Daniel examinó las docenas de fotos que Victoria había tomado en secreto. Contratos fraudulentos, hojas de pagos ilegales, mensajes comprometedores entre Ricardo y políticos locales. Victoria, dijo Daniel con calma, no solo estabas huyendo de un matrimonio, estabas huyendo de una organización criminal. Al final de la tarde, Daniel hizo una llamada que llevaba días planeando. Carlos Vega, Tribune Journal. Vega era un periodista de investigación que Daniel conocía de la universidad comunitaria. Mientras Daniel había elegido mecánica, Carlos se había especializado en sacar a la luz la corrupción corporativa. Sus reportajes sobre la gentrificación y la discriminación en la vivienda habían ganado premios nacionales. Daniel Harris, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo, hermano? Carlos, tengo que hablar contigo. Tengo una historia que te va a interesar mucho. Se encontraron en un café del centro esa noche. Daniel trajo una carpeta con todo lo que había recopilado. Fotos de los matones, grabaciones de las amenazas, documentos sobre la compra forzosa del edificio y lo más importante, las pruebas que Victoria había guardado. Carlos examinó cada elemento con creciente entusiasmo profesional. Dios mío, Daniel, esto es dinamita pura. Fuentes lleva años involucrado en la corrupción municipal, pero nunca hemos conseguido pruebas concretas. Ahora sí. Más que eso, con estas pruebas puedo conectar puntos que hemos investigado por separado durante meses. Carlos levantó una de las fotos que mostraba a Ricardo entregando un sobre a un concejal. Este hombre aprobó 3 proyectos de Fuentes Properties que violaban los códigos de zonificación. Daniel se inclinó. ¿Cuánto tiempo necesitas para un reportaje? 1 semana, quizás 2, si queremos hacerlo bien. Carlos se detuvo estudiando el rostro de Daniel. Pero debes saber que publicar esto hará que Ricardo se lance contra ti con todo. Él tiene abogados caros y amigos en lugares altos. Entonces es mejor que el reportaje sea irrefutable. Lo será, te lo prometo. Durante el fin de semana, Daniel trabajó con renovada concentración. Cada coche que reparaba, cada cliente que atendía, lo hacía con la meticulosa precisión de alguien que sabía que estaba siendo observado. Ricardo probablemente tenía espías informando de cada uno de sus movimientos. El lunes, la presión volvió a aumentar. Daniel llegó al taller y encontró una citación judicial pegada en la puerta. Demanda por interferencia en una relación contractual y alienación afectiva en la que se pedían $200,000 por daños y perjuicios. Victoria leyó el documento con lágrimas en los ojos. Daniel, esto es una locura. Él está diciendo que tú me sedujiste para perjudicar su negocio. Claro que sí. Es el clásico truco, convertir a la víctima en villano. Pero Daniel no estaba preocupado. De hecho, por primera vez en días estaba sonriendo. ¿Por qué sonríes?, preguntó Victoria confundida. Porque él acaba de cometer su primer error real. Daniel dobló cuidadosamente la citación. Al demandarme, Ricardo me ha dado el derecho legal de solicitar todos los documentos financieros de su empresa durante el proceso de descubrimiento. ¿Qué significa eso? Significa que el depredador acaba de entrar en la red de su propia presa. Esa noche, Daniel llamó a Romero. El agente federal respondió al segundo tono. Señor Harris, ¿en qué puedo ayudarle? Agente Romero, ¿recuerda cuando me dijo que hombres como Fuentes vienen aquí? Pues bien, tenía razón. Y ahora tengo algo que puede interesar al Departamento de Investigaciones. Le escucho.
¿Qué tal pruebas fotográficas de soborno a funcionarios públicos y documentos que demuestran lavado de dinero en contratos municipales? El silencio en la línea duró 5 segundos enteros. Señor Harris, puede venir a mi oficina mañana por la mañana y traiga todo lo que tenga. Después de la llamada, Daniel se sentó en el porche con Victoria. El cielo nocturno estaba despejado y por primera vez en semanas ambos se sentían esperanzados. ¿De verdad crees que esto va a funcionar?, preguntó Victoria. Daniel miró el taller que había construido, la vida sencilla pero honrada que había creado. Victoria, Ricardo cometió el error que cometen todos los depredadores. Él asumió que yo era una presa fácil. Y no lo eres. Daniel sonrió recordando las palabras de su padre sobre ser más inteligente que los opresores. Él descubrirá que algunas presas saben cómo convertirse en cazadoras. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con una extraña sensación de calma. Había pasado semanas siendo atormentado por un hombre que consideraba a otros seres humanos como propiedades que se podían adquirir o desechar. Hoy, por fin, comenzaría el proceso de demostrarle a Ricardo Fuentes que algunos objetivos eran más peligrosos de lo que parecían. Mientras se preparaba para encontrarse con el agente Romero, Daniel no podía saber que Ricardo había pasado toda la noche planeando una escalada final que pondría a prueba todos los límites de la decencia humana. Lo que el arrogante millonario tampoco sabía era que cada nuevo ataque solo proporcionaba más munición para la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su mundo de privilegios e impunidad. El martes trajo la escalada final que Daniel había previsto. Ricardo Fuentes apareció en el taller, ya no con matones vestidos de traje, sino con 2 hombres claramente peligrosos. Esta vez las amenazas no eran sobre demandas o desalojos. 48 horas, dijo Ricardo, dejando finalmente caer la máscara de civilidad. Si Victoria no está en mi oficina el jueves, ustedes 2 descubrirán que los accidentes son muy frecuentes en las afueras. Daniel siguió trabajando debajo del coche con voz tranquila. Entiendo perfectamente la amenaza. Gracias por ser tan claro. La tranquilidad de Daniel irritó claramente a Ricardo. No sabes con quién estás tratando, mecánico. Yo destruyo a gente como tú antes del desayuno. Estoy seguro de que sí. Daniel salió de debajo del coche limpiándose las manos con calma. Por cierto, ¿qué tal la reunión con los fiscales federales ayer? Ricardo palideció. ¿De qué estás hablando? El agente Romero es muy eficiente, especialmente cuando recibe pruebas fotográficas de soborno y blanqueo de dinero. Ricardo se rió, pero el sonido sonó forzado. ¿Qué pruebas? Estás fanfarroneando. Daniel sacó su celular y le mostró una de las fotos que Victoria había tomado. Ricardo, entregándole un sobre al concejal García. Victoria lo documentó todo durante 2 años. Cada soborno, cada amenaza, cada trama. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del móvil de Ricardo. Él contestó con las manos visiblemente temblorosas. Señor Fuentes, soy Carlos Vega del Tribune Journal. Me gustaría comentar nuestro artículo sobre corrupción municipal que se publica mañana. Ricardo colgó bruscamente, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Ricardo Fuentes, FBI, tiene que venir con nosotros para aclarar algunas irregularidades en contratos municipales. Daniel observó cómo el hombre que había aterrorizado su vida durante semanas comenzaba a comprender el alcance de su caída. Los matones ya se habían retirado discretamente, claramente sin querer verse involucrados en una investigación federal. Imposible, murmuró Ricardo, más para sí mismo. Yo controlaba todos sus contactos. Revisé cada documento. Controlabas lo que ella te dejaba ver, dijo Victoria apareciendo en la puerta de la oficina. Fotografié todo lo que me mostraste, además de todo lo que pensé que me estabas ocultando. Ricardo la miró con una mezcla de odio y pánico genuino. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Tengo contactos, abogados caros, que no podrán ayudarte cuando Hacienda congele todas tus cuentas esta tarde. Interrumpió Daniel mirando el reloj. El agente Romero fue muy específico sobre los procedimientos. El teléfono de Ricardo sonó por 3ª vez. Esta vez era claramente su secretaria por la forma desesperada en que él contestó. ¿Cómo que congeladas? ¿Desde cuándo? Su voz subió 2 octavas. ¿Y los contratos con el ayuntamiento han sido cancelados? ¿Todos? Daniel se acercó mientras Ricardo terminaba la llamada, claramente en estado de pánico total. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros 2, Ricardo? Dijo Daniel con calma. Tú siempre has asumido que yo era solo otro obstáculo que había que eliminar.
Yo he pasado semanas estudiando exactamente cómo operan hombres como tú. ¿Estudiando qué? Paciencia, documentación y sobre todo cómo los depredadores siempre se sienten tan seguros que cometen errores fatales. Daniel sonrió por primera vez en semanas. ¿Cómo amenazar físicamente a testigos federales? Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de que toda la conversación había sido grabada por el móvil que Daniel mantenía discretamente activo en su bolsillo. Durante los siguientes 30 minutos, Daniel y Victoria vieron cómo el imperio de Ricardo Fuentes se desmoronaba en tiempo real. Llamadas de socios comerciales cancelando contratos, investigaciones en curso, cuentas bancarias congeladas. El hombre que había llegado tan arrogante ahora estaba sentado en el suelo del taller con la cabeza entre las manos, murmurando que aquello era imposible. «Ricardo», dijo Daniel ofreciéndole un vaso de agua, «¿puedo darte un consejo? La próxima vez que subestimes a alguien, recuerda que algunas personas se han pasado toda la vida aprendiendo a ser más inteligentes que sus opresores». Cuando los agentes federales llegaron a buscar a Ricardo, él se fue esposado. El hombre que había intentado destruir la vida de otros siendo llevado en desgracia. Daniel abrazó a Victoria en el porche del taller, observando cómo se alejaban los últimos coches de la operación federal. La pesadilla había terminado, pero algo en la sonrisa satisfecha de Daniel sugería que las consecuencias para Ricardo apenas habían comenzado. El hombre que había dado por sentado que un mecánico de los suburbios sería presa fácil, acababa de descubrir que había elegido al adversario equivocado. Y mientras el sol se ponía sobre el taller que casi había perdido, Daniel se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera él había imaginado cuando decidió dar un paseo a aquella novia desesperada. 6 meses después, Daniel Harris inauguraba su segundo taller al otro lado de la ciudad. El éxito había llegado de forma inesperada. El reportaje de Carlos Vega sobre la corrupción municipal había sacado a la luz no solo a Ricardo, sino a toda una red de empresarios que utilizaban la intimidación contra los pequeños negocios. Victoria estaba a su lado en la inauguración, ahora copropietaria y responsable de la parte administrativa. Se habían casado en una sencilla ceremonia civil con Romero y Vega como testigos. «Nunca imaginé que dar un paseo en coche a una novia desesperada cambiaría tanto mi vida», dijo Daniel observando la fila de clientes que esperaban ser atendidos. La ironía era deliciosa. Ricardo estaba cumpliendo una condena de 12 años por corrupción e intimidación de testigos. Sus bienes habían sido confiscados, sus contactos políticos lo habían abandonado y él, que siempre había despreciado a la gente común, ahora dependía de la asistencia jurídica pública. El detective García, el mismo detective que había llevado a cabo la investigación falsa, apareció en la inauguración para pedir disculpas públicamente. «Daniel, tú nos has enseñado que la dignidad no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria». El agente Romero se había convertido en amigo personal de la familia. «Sabéis que Ricardo intentó sobornarme desde la cárcel», contó él durante la barbacoa de celebración. «Me ofreció $50,000 para revisar las pruebas». Daniel se rió abrazando a Victoria. Algunos hombres nunca aprenden que hay cosas que el dinero no puede comprar. La lección era clara. Ricardo lo había perdido todo por subestimar a alguien a quien consideraba inferior. Daniel lo había ganado todo por mantener la dignidad y actuar con inteligencia estratégica. Mientras observaban el atardecer desde el porche de su nuevo hogar, construido con las ganancias de los talleres prósperos, Daniel reflexionaba sobre el camino recorrido. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo a Victoria mientras ella organizaba los documentos del nuevo negocio. «Ricardo pensó que podía comprar mi silencio, mi dignidad, mi futuro. Nunca entendió que hay hombres que se forjan en la adversidad y se vuelven más fuertes con cada golpe». Victoria sonrió, recordando aquella noche lluviosa cuando huyó descalza por la autopista. Él creía que las personas éramos objetos que se podían poseer. Nunca comprendió que el verdadero poder viene de la integridad, no del dinero. El teléfono sonó. Era Carlos Vega con noticias. «Daniel, hermano, ¿has visto las noticias? Ricardo está siendo investigado por 3 estados más. Parece que su red de corrupción era mucho más grande de lo que imaginábamos». Daniel no se sorprendió. Hombres como Ricardo rara vez limitaban su arrogancia a una sola ciudad. «Y hay algo más», continuó Carlos. «Varios empresarios pequeños que fueron intimidados por él han contactado conmigo. Quieren nombrarte su representante en una demanda colectiva». Después de colgar, Daniel se quedó pensativo. La justicia tenía su propia forma de equilibrar las cosas.
Él había comenzado defendiendo a una mujer en problemas y había terminado representando a toda una comunidad de pequeños empresarios que habían sufrido bajo el mismo tipo de intimidación sistemática. ¿Vas a aceptar?, preguntó Victoria. Daniel miró hacia su primer taller, donde todo había comenzado, luego hacia el segundo que acababa de abrir, y finalmente hacia Victoria, la mujer que había transformado una amenaza en una oportunidad. «Acepto», dijo con esa misma calma que había mostrado cuando enfrentó a los matones por primera vez. «Pero esta vez no será solo por nosotros. Será por todos los que alguna vez fueron subestimados por hombres como Ricardo Fuentes». La historia había comenzado con un acto simple de compasión en una noche tormentosa. Había evolucionado hacia una lección sobre la dignidad, la paciencia estratégica y el poder de la inteligencia sobre la arrogancia. Ricardo Fuentes había intentado destruir a un mecánico de barrio y había terminado perdiendo un imperio. Daniel Harris había arriesgado todo por proteger a una desconocida y había ganado no solo una familia, sino el respeto de toda una comunidad. Mientras las luces se encendían en el nuevo taller, Daniel sabía que su historia era la prueba viviente de una verdad simple pero poderosa. En el juego de la vida, la arrogancia siempre pierde ante la dignidad y los depredadores siempre subestiman la fuerza silenciosa de aquellos a quienes consideran sus presas. La diferencia entre Ricardo y Daniel no había sido el dinero, ni el poder, ni las conexiones. Había sido la comprensión de que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de aplastarlos. Y esa lección, aprendida en las calles difíciles de Detroit, perfeccionada en el taller de las afueras, había resultado ser más valiosa que cualquier fortuna que Ricardo hubiera podido acumular. Esta historia de resistencia y justicia nos recuerda que la verdadera fortaleza no se mide por lo que podemos destruir, sino por lo que podemos construir, proteger y elevar en nuestras vidas y en las vidas de otros. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.